El segundo es un estudio del plomo en la tierra aquí en Santana que va a ser presentado por OCEJ. Y luego el tercer estudio es otro estudio que nosotros hicimos con UCI, con UCI, que investigó la calidad del aire y la relación entre el corredor industrial y los casos de asma en los niños, dependiendo donde viven. So we're going to be talking about 3 presentations today, 3 studies that we've done. The first one was our air monitoring pilot program that we did with UCI back in 2021. The second presentation is going to be by OCEJ on their soil lead study. And the third presentation is going to be another study we did with UCI and the relationship between the industrial corridor, air quality, and the rates of asthma in children. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Thank you again for being here. The first presentation that we're going to be talking about is going to be MPNA's air monitoring pilot study. La primera presentación va a ser el estudio sobre el monitoreo del aire, el piloto que hicimos en el 2021. Ahí en la izquierda ese es el artículo que se escribió. Si lo gustan leer, lo pueden encontrar en nuestro Instagram. Ahí tenemos un enlace que los lleva al artículo. So this is the paper that was written of our pilot study. If anyone would like to access it, if you follow us on our Instagram and go to the link, all our studies are up there. You can find them for you to read once you get home. So this work that we did was done with collaboration with Professor Jun Wu, who will be presenting later on another study, as well as Dr. Shahir Masri, who couldn't be here today. So I'll be giving the presentation on his behalf. Entonces, esta investigación que hicimos fue en colaboración con UCI, la profesora Jun Wu, que va a estar platicando más tarde con nosotros, y también el profesor Shahir Masri, que no pudo estar con nosotros hoy. Entonces, yo voy a ser el que va a hacer la presentación de esta parte. Entonces, ¿qué es GREEN-MPNA? Para los que no nos conocen, what is GREEN-MPNA? For those of you that do not know us, we're a nonprofit based out of the Madison Park neighborhood, but we work with all our surrounding communities in the Southeast Santa Ana. And our mission is through civic engagement. GREEN-MPNA promotes youth educational development, family, now it's health equity, safe and clean environments, and community empowerment. Entonces, somos una organización sin fines de lucro que opera en la vecindad de Madison, pero trabajamos con varias comunidades en el sureste de Santana y en otras partes de Santana. Ofrecemos diferentes programas y servicios para la comunidad, empezando en el grado 4 hasta high school y también para los adultos. Y nuestra misión es, con el compromiso cívico, promovemos el desarrollo educativo de los jóvenes, la equidad en la salud, los medio ambientes limpios y seguros, y el empoderamiento de la comunidad. Todos nuestros programas tienen que ver con alguno de estos valores de la misión. La foto que está ahí fue del último walkathon que hicimos. This picture that we have here on the screen is the last walkathon we did at Madison Park, where we do a giant resource fair for everyone, and we do a walk trying to reclaim the usage of the park. Los que han participado saben que es una feria grande de recursos. Hacemos la caminata tratando de reclamar el espacio del parque para la comunidad. Ojalá este año lo podemos traer de nuevo. Es 4 años que nos ha hecho por la pandemia, pero esperamos hacerlo este año. So hopefully this year we can bring back the walkathon. That's our goal. It's been 4 years since we've had it because of the pandemic. But if anyone's interested in getting involved with that, please let me know, since I'll be one of the co-directors. Si alguien está interesado tal vez en ayudar para el walkathon, pónganse en contacto conmigo. Yo voy a ser uno de los codirectores para el walkathon. Y si gustan ayudar o participar para hacerlo realidad este año, comuníquense conmigo. Entonces,
Todo el trabajo que hemos hecho es a causa de muchos de los ustedes que están aquí. A lot of the work that we've done has been a cause of a lot of the work we've done with a large part of the people in this room, some people on the Zoom, and that's through the work of the Quad Committee. Y eso es por el trabajo del Comité Quad. Entonces, ¿qué es el Comité Quad? What is the Quad Committee? So the Quad Committee is a resident committee that we have formed from different neighbors, from different neighborhoods, students from different high schools and colleges that are working to improve the air quality and the quality of life here in Santa Ana. Just a little breakdown of what we do. You can also find this on our social media. Un poquito de lo que hacemos y también lo pueden ver en nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué es el Comité Quad? ¿Quiénes somos? Es un comité de residentes de varias vecindades aquí en Santa Ana, varias escuelas de high school y estudiantes de la universidad que están trabajando para tratar de mejorar la calidad del aire y mejorar las calidades de vida en nuestras comunidades. Y aquí es una representación de los barrios que representamos y sobre lo que hacemos sobre el monitoreo del aire, que también está en nuestras redes sociales. Entonces, esta es una gráfica que nos enseña la representación de nuestro comité. This graphic right here shows us a little bit about the representation in our quad committee. I think right now on this one, there's 10 different neighborhoods reflected in it. I think we're up to 12 now since the last time we updated. Entonces, en esta representación hay 10 comunidades representadas en esta gráfica, pero creo desde la última vez que lo actualizamos, creo que ya estamos trabajando con 12 comunidades. Y ojalá después de hoy podamos trabajar con esta vecindad también de la escuela Davis, del barrio Logan, de Lacey, de French Court, French Park, porque también son comunidades que son afectadas por la contaminación del aire. So hopefully after today's presentation, we can increase the number of communities we're working with to include the communities that work with the school Davis, since Lyon, Logan, French Park, French Court, all these neighborhoods are also affected by the poor air quality here in the area. What does our quad committee look like in real life? ¿Cómo se ve el comité quad en la vida real? Estas son algunas fotos que hemos tomado este año pasado con el trabajo que ha hecho el comité. La foto de abajo fue una campaña que hicimos para Halloween para enseñar los verdaderos monstruos que hay en nuestra comunidad, que son las industrias que están contaminando nuestro aire. So what does our quad committee look like in real life? The picture on the bottom left is a picture of a campaign we did for Halloween, where we talked about the real monsters in our community, the industries that are contaminating our air. The picture on the top middle is one of our subcommittees that we meet weekly with different subcommittees to work on different goals, on different grants, on different tasks. La foto de medio arriba es una foto de uno de nuestros subcomités, ya que tenemos varios, nos juntamos cada semana con diferentes subcomités para aprender sobre diferentes temas relacionados al monitoreo del aire y tratar de cumplir diferentes metas relacionadas a diferentes becas. Y la foto acá en la derecha, the photo down here on the bottom right, is when we did a toxic tour with some of our new members, some of our returning members from the quad committee, so they could see what it's like living next to this industrial corridor here in Santa Ana. And it's something that we invite anyone who would like to go and check it out. We're always happy to take people on this tour. Y esta foto acá abajo en la derecha es un recorrido tóxico, una gira tóxica que hicimos con los nuevos integrantes de Qual, también con otros integrantes de Qual que ya han estado varios tiempo con el grupo, para enseñarle a los residentes que tal vez no saben, no se han dado cuenta o tal vez ya ni lo notan porque han vivido ahí tanto tiempo, pero para que vean cómo es vivir junto a estas industrias en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo empezó el proyecto?
El proyecto empezó en el 2017 cuando una compañía que se llamaba Brastec se movió a la comunidad. Iba a estar menos de 1000 pies de la escuela Madison, la escuela Kennedy y apenas de 1000 pies fuera de la escuela Century. So how did this project get started? This started in 2017 when a number of residents in our community got a letter from this agency called EQMD saying that there was a company moving into the area that wanted a permit to release chemicals into the air, less than 1,000 feet from Madison Elementary School, less than 1,000 feet from Kennedy Elementary School, and barely outside 1,000 feet from Century High School. Entonces, a causa de esto, fue que nos pusimos a investigar, nos comunicamos con el que antes era nuestro concejal, ahora es nuestro supervisor del condado, Sarmiento. So we started to do investigations. We reached out to who was our council member back then, Vicente Sarmiento. Now he's our Orange County supervisor. And this is what he was able to get for us from AQMD. Cuando hablamos con Sarmiento, esto es lo que nos pudo obtener, que le mandó la Agencia de Calidad de Manejo de Aire. Es este mapa que nosotros nombramos el corredor industrial. Lo que nosotros pensábamos era una compañía emitiendo químicos, resultó siendo 42. Y esto fue lo que nos impulsó a hacer este trabajo. So this is the map AQMD gave us. They said we couldn't do anything about stopping Brastec, that it was too late, they were going to move into the community. And then they gave us this arbitrary map that showed there was actually 42 industries in our community that had permits to emit chemicals into the air. So what we thought was one company turned out to be 42. And that's what pushed us and motivated us to do the work that we're doing today and what we've been doing for the last 4 years. And highlighted there in the star, just for a reference, that's Century High School. So Century High School is pretty much right in the middle of the industrial corridor. Como referencia, esa estrella es el corredor, es la escuela Century para que lo usen como referencia. So ahorita donde estamos no se ve en el mapa, porque estamos poquito arriba al sur de este mapa. Pero también es afectado por esto y por los freeways que vamos a hablar también. So right now where we are currently, it's not represented on this map, but they're also affected by it because they're situated right in between this industrial corridor and the freeways, which also contributes to air pollution, right? So this is another reason we decided we needed to do more. Esta es otra razón que decidimos necesitamos que hacer más. Este mapa viene de la Agencia de Protección del Medio Ambiente a nivel estatal. This map comes from the Cal Enviro Stream from the Cal EPA. And basically what it shows us is what the air quality looks like in Santa Ana. Lo que nos enseña es cómo se ve la calidad del aire en Santa Ana. Lo verde es lo más bueno. Lo rojo es lo más peor. So, si estás entre el 80 y 100, estás en los porcentajes más altos de contaminación del aire en el estado de California. No nomás en la ciudad, no nomás en el condado, no nomás en el sur de California, todo el estado. So if you're in the green, you're good, your quality is good. If you're in the 80, 90, 100%, that means you're in the worst air quality, not just in the city, not just in the county, but in the whole state of California. So as you can see, a lot on the east side, which we are on, is either in the 80th or 90th percentile, which is the two worst categories you could be in for air pollution. Entonces, como pueden ver, ahorita nosotros estamos en ese corazón morado, que es lo más rojo. Y como ven, todo el lado este de Santana está en los colores más peores, ¿verdad? Por calidad del aire. Entonces, por eso decidimos hacer el trabajo que estamos haciendo. Y por eso queremos informar a la comunidad, porque hay mucha contaminación y queremos motivar a la comunidad que actúe, ¿verdad? So this is why we're showing the information, because we want to activate the communities to act and improve the air quality here in Santa Ana. So that purple heart is Davis Elementary, where we are right now.
corazón morado es Davis, donde estamos ahorita. La estrella amarilla es Century High School, como hablamos, y el círculo abajo es Monroe, donde tuvimos nuestra última junta y presentación en el área de Delhi. So, nos fuimos del sur, ahora estamos en el norte del corredor. Y por eso queremos compartir esta información con estas comunidades. So we started in the south, in the Delhi neighborhood, down by Monroe. We did a forum at the Delhi Community Center, and now we're on the north side of the corridor, here at Davis, because we want to bring this awareness to the communities that live around here. The second reason, or another reason why we started doing this work, la otra razón que empezamos a hacer este trabajo, este es el mapa de planificación, como hacen las zonas. This is the city's old zoning map when we started doing the work. And as you can see, right now I have Century Circle. The purple star is still Davis. Everything in that purple color is industrial zoning. So Century is surrounded 360 degrees by industrial zoning. Davis is in the middle of two freeways and the industrial zoning. So not only are they getting the contamination from the industrial zone, they also have air contaminants coming from the freeways. Entonces, si pueden ver, la escuela Century está envuelta por industrias en todos lados. Todo lo morado que se ve en este mapa es zonas de industrias. El corazón morado arriba donde está Davis, ellos tienen otro problema similar, pero también único, porque ellos están envueltos en un lado por las industrias al sur y del otro lado tienen dos freeways que también contaminan mucho. So, como hoy que yo me vine por ese freeway y que va pasito, 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 mientras el carro va corriendo, si no es eléctrico, va soltando emisiones. So like today that I came on the freeway to get here, in rush hour traffic that is going bit by bit, bumper to bumper, as long as those cars are running and they're not electric, they're contaminating the air in that area. And now you have two freeways that meet around this neighborhood, well, it just doubles it, right? So this is another reason we decided to create the Quad Committee and do the work we're doing. In 2019, we found out that Madison was one of the 21 communities that's considered disadvantaged. En el 2019, nosotros nos enteramos que Madison era una de las 21 comunidades que eran desfavorecidas. Eso significa que son afectadas por más contaminación ambiental que otras comunidades, aparte de otros dos factores. So this means that these communities are affected by more environmental pollution than other communities in the city, in addition to two other factors. When we started this project, it was 17 neighborhoods in 2019. Currently, 33 out of the 64 neighborhoods in Santa Ana are disadvantaged. That means it's gotten worse, and now it's more than half the people in Santa Ana live in disadvantaged neighborhoods. Entonces, cuando empezamos este proyecto, había 17 vecindades que eran desfavorecidas, 21 creo. Ahora es 33 comunidades que son desfavorecidas. Entonces, el problema no ha mejorado, se ha hecho peor. Ahora más de la mitad de los residentes de Santana viven en comunidades que son consideradas desfavorecidas. Y esas son algunas de las escuelas que también se encuentran dentro de estos sitios, de estas comunidades. Y de eso vamos a hablar en la tercera presentación, la importancia de saber en qué escuelas están estas regiones también. So at the end, we're going to be talking about a little bit about the relationship between schools and the industrial corridor and the importance of knowing why schools and students should know where they go to school, if they're going to school in these disadvantaged communities. Ahora, este año, este es un mapa nuevo que estamos presentando. Tal vez ya lo miraron
pero si no lo han visto, este es un mapa que enseña todas las industrias que tienen permisos para emitir químicos en la ciudad de Santana. This is a new map that we've been starting to use, and this map shows all the facilities in Santa Ana that have permits to emit chemicals into the air. Similar to Brastek, when they moved into our neighborhood, the one company that started this project, these are all companies that have similar permits. And what we thought was one company, Brastek, which later became 42 companies that we labeled our industrial corridor. Now we found out citywide, there's over 1,600 companies that have permits to emit chemicals into the air. Entonces, lo que empezó con una compañía pidiendo un permiso, que era Brastek, en nuestra comunidad, que luego aumentó a, son 42 en esta área, en este corredor industrial que nosotros nombramos. Ahora este mapa nos enseña todas las compañías al nivel de la ciudad. Y resulta que hay más de 1,600 compañías con estos permisos que pueden emitir químicos, carcinógenos, cosas de esos tipos que afectan nuestra salud. Y como pueden ver, muchas de estas concentraciones están cerca de nuestras escuelas también. La Escuela Azul, Monroe, Kennedy, Madison Century, Davis, es la que está allí debajo del freeway. Y tiene muchas aquí a su alrededor también. So as you can see, a lot of them are also very close to our schools on the east side. Davis is the one right under the freeway. And you can see it has a large cluster right there, right next to it. So we're all being affected by this industrial problem. Ahora entonces, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que midió nuestro estudio, verdad? Lo que midió nuestro estudio son el material particulado. So what did our study measure? Particulate matter. So particulate matter is any particles that are in the air. You might not be able to see them with your eye because they're so small, but the more particles in the air, the more contaminated the air is. Entonces el material particulado son partículas en el aire que tal vez no los puedan ver con sus ojos, porque están tan chiquitos, pero entre más cantidad haya de estas partículas, pueden ser más contaminantes y más dañosos para nuestra salud. Entonces, el que nosotros investigamos es del PM 2.5. The one that we've been studying is PM 2.5, which has had the most health effects related to it. So es el que ha tenido más riesgos a la salud asociados con esta partícula. Y si los ven el tamaño, este es un grano de arena. So that's a grain of sand on the bottom left, which is 90 micrograms per cubic meter. 90 microgramos por metro cúbico, el tamaño. Un grano de arena. Y el otro, este aquí, es un cabello. So this right here is the hair in comparison to the size of these particles. The blue one is PM10, which is 10 micrograms per cubic meter. And PM10 is 10 microgramas por metro cúbico. Y el que nosotros investigamos, PM.2, está hasta más chiquito. Puedes poner como 4 dentro de uno de 10, ¿verdad? So PM 2.5 is even smaller than the PM10. And here it shows you how 4 of those PM 2.5 particles get inside the PM10. So what is it that we did in this study? ¿Qué fue lo que hicimos en este estudio? En el 2021 fue cuando lanzamos nuestra campaña de las giras tóxicas, que salimos a la comunidad a tomar muestras del aire para saber qué tanta contaminación había, ¿verdad? So in 2021, when we started our toxic tours, going out our community air monitoring days to collect air samples to see how contaminated our air was. So we did 4 of them that year,
This was our pilot. Hicimos 4 ese año, que fue el piloto. Hicimos uno en febrero, uno en marzo, uno en abril y uno en mayo. We did one in February, we did one in March, one in April, and one in May. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Seguimos. Ok. Entonces, la foto que les enseñé con las 42 compañías, the picture that I showed you with the 42 companies, this is what it would look like if we put it on a map. It's that red rectangle that we call the industrial corridor. But that's only part of the entire industrial sector in Santa Ana. Entonces, este corredor industrial solo es parte de la zona industrial en Santa Ana. La zona industrial empieza aquí y corre hasta el otro lado del freeway. The industrial zone in Santa Ana starts on the left side of the industrial corridor and ends on the other side of this freeway. And these are the two areas we're looking at. What's the influence of the freeways and the industrial corridor? Entonces, esto fue las dos áreas que estuvimos investigando, que era la contaminación que venía del corredor industrial y que era la contaminación que venía de las carreteras, los freeways. Entonces, nuestro primer meta, our first aim, was to characterize air pollution near the industrial corridor in Santa Ana and identify possible hotspot concentrations and emission sources. Entonces, nuestra primera meta era caracterizar la contaminación del aire cerca del corredor industrial y identificar posibles concentraciones de puntos calientes y fuentes de contaminación. So, queríamos caracterizar la contaminación. Y para comparar cómo es la contaminación en diferentes comunidades, usamos estos 5 mapas. So for us to compare the air quality in different parts of the city, we use these 5 different maps. So we had to have people walk them, bike them, or drive. Entonces tuvimos gente que los caminaron, los hicieron en bicicleta o manejaron. Si lo hacían caminando, solo daban una vuelta. Si lo hacían manejando, hacían 3 o 4 vueltas. If they did this walking or biking, they only did 1 lap. If they did it driving, they did 3 or 4 laps. And this bottom right one shows how they overlap with the industrial corridor and then with the freeways. Entonces, este mapa aquí enseña cómo cruzan el corredor industrial y cómo cruzan los 2 freeways, es el 5 y el 55. So the 2 freeways that we monitor around were the 5 and the 55 freeway. Now these maps are a little bit more complicated, so hopefully you can understand. Mapas son un poquito más complicados, pero ojalá los puedan entender. Entonces, si empiezan con este, aquí abajo como referencia, if we start with the one on the bottom right as a reference point, 8 to 14 and 15 to 21 is the industrial corridor. Entonces, el punto 8 al 14, 15 a 21 es el corredor industrial. Entonces, si vemos los otros mapas donde están los números, cada círculo identifica los niveles promedios de partículas que fueron colectadas en el mes de marzo, abril y mayo. Son diferentes meses. So each map shows the average PM 2.5 levels at different sites for March, April, and May, as people walk those routes that we showed earlier. And we took we took close to 11,000 measurements over those 4 days. So tomamos casi 11,000 medidas de 1 minuto en esos 4 días que monitoreamos el aire. Entonces también, como ven, los círculos rojos más grandes indican cuántos microgramas. So, lo máximo permitido por el estado es 12 microgramas por metro cúbico. So if you look at the size of the circles and the color, it will tell you how much the average was.
So if you see some of the bigger circles, those could be 25 or more micrograms. Si bien los círculos rojos más grandes pueden ser 25 o más microgramos. And what's permitted by the state is 12 micrograms. So that means it's more than double of what's permitted by the state. So here you could already spot some trouble areas, right? So allí ahorita ya pueden ver algunas áreas donde están más rojos o más grandes. Entonces en esas áreas los promedios nos están enseñando que hay más contaminación, ¿verdad? Ahora con este gráfica, cada línea representa un mes. So now with this graphic, each line represents a different month of monitoring. So if we start with the top one, si empezamos con el de arriba, el azul, el de arriba es el promedio de las partículas en el aire. Entonces el azul es febrero, el anaranjado fue en marzo, el gris fue en abril, el amarillo fue en mayo y el que está como rayada es el promedio de los 4 días de monitoreo. So if we start with the top map, this is the average particulate matter scores. If we start with the blue, February, the orange is March, the gray is May, the gray is April, the yellow is May, and the dashed line is the average of those 4 days combined. Entonces el promedio de los 4 días combinados fue 6.9, que está más o menos, ¿verdad? Todavía no llega a los 12, no pasa a los 12, pero tampoco no está muy bajo. So the average is at 6.9, which is, I would say, middle of the road. It's still not at the 12, which is good, but it's also not low, right? Y en uno de esos días, el máximo, si vamos al que está abajo, fue 90. So now if we go to the chart on the bottom, the maximum on one of those days was 90. So there was a reading that came out as high as 90, right? So basically it kind of tells us there's some areas that we need to look into more. And these were like the highest scores on the different routes. You can see the peaks. So abajo donde están las letras, pueden ver las rutas y pueden ver cuáles estuvieron más altas. So si ven en marzo, que es el naranjado, cuando hicimos nuestro monitoreo de marzo, en la ruta B fue la más alta, la contaminación. So if we look on the bottom graph for the month of March, which is the orange line, the most contaminated route was Route B, which was like close to 60, right? And then the lowest one, if you look at it, let's say the gray line, April, Route A. Does that make sense to everyone? ¿Sí la entendieron o no? Entonces, si miramos, la más bajita fue la línea gris en la ruta A. Si pasa de 12 es que ya es malo, porque eso es lo máximo que permite el estado. So she's asking what is bad air quality. And basically I was telling her, if it reaches 12 or above, that's already considered dangerous by the state, right? When it's under 10, is that, I mean, when it's under 6, is that good? Or is that okay? Or good. So 12 is annual average. So, and you have different standard based on the average time. So 12 is annual average, and 35 is like 24-hour average. oh, okay. Yeah. So, but 6 would be good. I think in this area. Okay. Entonces dice, por ser un día, el 6 está bien, porque creo el límite en un día es 35. Pero si tomas el promedio de un año, si pasa el 12 anualmente, entonces sí es malo, porque el 35 puede ser un día que estuvo mal. I also want to say that WHO updated their DM45, which happened 2 years ago. It's
your average? Ok, también dice que la Organización de la Salud del Mundo, La Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud, actualizó el promedio que consideran aceptable para la salud. Entonces ya no es 12, ahora es 5. Entonces, 6 por un día tal vez es bien, pero si el promedio está más alto de 6 por un año, entonces está mal. Por promedio context. Entonces, aquí es como se ve abajo los mapas, cómo cruzaron el corredor industrial otra vez. Y luego el mapa arriba es el mapa de nuestro segundo objetivo. So on the bottom again, it shows you how the maps cross the industrial corridor and the freeways. And then the top map is the map we use for our second aim that we're going to talk about next. Entonces, las conclusiones. Entonces, la primera conclusión, la ruta A fue la que tuvo el promedio más alto con relación a las medidas del PM 2.5 de todas las rutas. So the first conclusion, Route A was most frequently ranked highest in average PM 2.5 air pollution. Route E was never the highest, which is also kind of telling because that means the contamination from the freeways is probably not as significant right now as the industrial corridor, which could change just at the moment in time that we need it. That's how it looked. Entonces la ruta E, que es la que cruzaba los freeways, las carreteras, nunca fue el más alto en las medidas de contaminación. Entonces esto nos puede indicar que tal vez los impactos de las carreteras no sean tan drásticos como el corredor industrial, pero también eso puede cambiar, ¿verdad? Y luego la ruta A y la ruta B se ubicarán con mayor frecuencia en las posiciones más altas para el promedio de PM 2.5, que sugiere que el corredor industrial puede ser una fuente más importante, como estábamos mencionando. So Route A and Route B were frequently the most highest, which also again suggests that the industrial corridor may have more influence on our air quality than we think. And then quickly, our second aim, we're trying to find hotspots in the community, trying to find these sources of contamination, where they're coming from. Entonces, el segundo objetivo, tratar de encontrar las fuentes y caracterizar las diferencias, ¿verdad? We're trying to characterize the differences in the communities. Entonces, este es el mapa que usamos para encontrar las fuentes de contaminación. This is the map we use to find the hotspots. We would send residents out and measure the air for 10 minutes. If we saw the air quality drop in that area while they were there, that means there's possibly a source of contamination in the area. So, mandábamos las personas a estos puntos por 10 minutos y si mirábamos que la calidad del aire bajaba, nos indicaba que tal vez hay una fuente de contaminación en esa área y lo marcábamos en el mapa. Entonces, estos son las barras anaranjadas, son los promedios de cada punto y las barras azules son los máximo que se colectó. Y entonces, en la izquierda son los puntos que están dentro del corredor industrial
los del medio son los que estuvieron en el área. Dile tempo. Your friend group. Y el último, the outer area, the last part, en la área de afuera. Entonces, como pueden ver, muchos de los, usando los, como se medía en ese tiempo, el promedio era 12. Solo hay unos puntos que cruzaron el 12, pero si lo hiciéramos otra vez hoy, que ahora es 5, tal vez se va a ver diferente, ¿verdad? Pero como se ve, la mayoría de los más altos están dentro del corredor industrial. So when we did the study, the average was 12 micrograms. You know, it would probably look different now with the average being 5. But if you take a close look, most of the higher scores that reach that 12 or higher are within the industrial corridor. So that again suggests we should do more investigations within the industrial corridor. Entonces, porque los datos están más altos en el corredor industrial, eso nos sugiere que deberíamos de investigar más en esa área. Porque vamos cortos en tiempo, voy a pasar estas. Ok. Igual, el promedio. ¿Qué tan alto está? El mes de mayo, el más alto fue casi 16. El promedio para este día, que fue al mediodía. So, tenemos 3 rutas que hacemos. We do 3 routes that we do, morning, midday, and afternoon. So the morning is the blue circle, the midday is the orange square, and the afternoon is the red triangle. Entonces las mañanas, las rutas de la mañana son el círculo azul, los del mediodía son el cuadro anaranjado y de la tarde son el triángulo rojo. Entonces pueden ver en mayo las rutas de el mediodía tuvieron el promedio más alto de contaminación. Entonces, de los 4 días que monitoreamos, el más bajo fue en marzo, en la tarde, ¿verdad? Y ahí pueden ver cómo cambia. Pero como pueden ver, no hay mucha no hay mucha correlación, por decir, o este día siempre estaba alto en las partes. Entonces, no pudimos hacer una conclusión si hay más contaminación en la mañana, el día, en la tarde. Pero lo que sí pudimos concluir es que hay datos que nos sugieren de investigar más en el corredor industrial, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ya no estamos enfocando en las áreas de afuera, solo las de adentro, ¿verdad? Los que han estado participando. So we couldn't really correlate air pollution with, you know, a morning, midday, or evening shift, but we were able to find is data suggesting that we should look more into the industrial corridor, which is part of the reason that we focus a lot of our monitoring more within that area and less in the outer areas shown on that A2 map. This is the last slide, but I think we can skip that. And then basically, what are we doing now? So this is the timeline of what we're doing now. So we're continuing with what we've been doing. Este es un calendario de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ya hemos hecho 3 monitoreos del aire este año. We've already done 3 of these air monitoring toxic tours. We did one in October, one in November, and one in February. The next one is this month in April. So if anybody wants to get involved, come talk to me afterwards. We're always happy to have volunteers. Entonces el siguiente va a ser este mes de abril. Si alguien se quiere involucrar, comuníquense conmigo porque siempre necesitamos voluntarios. Y planeamos hacer uno en junio y otro el último en julio. So, los últimos 2 van a ser en el verano. Este año vamos a hacer 6 en total. Entonces en el piloto hicimos 4, en este vamos a hacer 6 o vamos a agregar 2 más. Igual si están interesados a participar,
Ya tenemos el volante allá atrás si lo gustan agarrar. Se pueden comunicar conmigo también. Y los invitamos pues que se unan a la comunidad. We invite all of you to join the community, become a community scientist. This is part of the air monitoring we do, so you get a little glimpse of what it looks like. Esto es un poquito de lo que hacemos para que vean cómo se ve para las personas que no han participado. Y pues sí, el próximo evento de monitoreo del aire es el 19 de abril, para que lo pongan en su calendario. So the next air monitoring date is April 19th. So you can put in your calendar. So thank you. So, si quieren agarrar un agua o algo ahorita, vamos a poner un video mientras se prepara nuestra siguiente presentadora. Si necesitan usar los baños, pueden ir con Saraí, ella les puede decir dónde están. So, we're going to put on a video for you to watch, but if you need to grab a water, some snacks, use the restroom while our next presenter gets prepared. If you go to the restroom, Saraí can point you in the direction of the restroom. Okay, but if you can, please watch the video. It's very, very important, okay? So we're here at City Council, and this is where if you're going to make public comment in person to fight for environmental justice in this general plan. The lead crisis in Santa Ana is a problem that goes back decades. There's a proliferation of soil lead contamination in particular in Santa Ana. So that means that there's large swaths of the city that have soil with lead levels that are upwards of 80 parts per million. That number of 80 parts per million is what the Cali PA designates as the safety threshold for where it begins to affect the IQ of children and their developmental health. We have a lot of neighborhoods in Santa Ana, like the Madison Park neighborhood and the Evergreen neighborhood, with soil lead levels that are 25 to 50 times higher than that threshold for safety that the Cali PA designates. One of the maps that we like to use a lot is the Cal Virus Screen map, which shows the different levels of income, what kind of pollution are affecting that area. But we think there needs to be more, because there's not a lot of localized information. We need more information that tells us, where these hotspots of contamination are coming from. Painting and decorating is one of our most essential trades. It fills a basic need. Historically, the intervention on lead exposure mainly focuses on house paint, the older houses. Other environmental factors such as soil lead contamination may likely contribute more to children's lead exposures nowadays. It was really great, like the project that we did with Jóvenes Cultivando Cambio, the youth group that we worked with in Santa Ana, to be able to take soil samples to have this citywide study of how widespread lead contamination is. We have prepared a heat map, and it's color-coded so that areas that are anywhere from like a orangish yellow to above are above that 80 parts per million Cali BA threshold for safety. What we wanted to do with the data that they collected is to understand, okay, so we now know where it's the most highly concentrated in the city. Why is that the case? The main issue with the systems of monitoring and intervention that we have for lead poisoning is that they are operating under fairly old assumptions about where lead is, where it comes from, and how it gets into the body of people. Large amounts of lead were emitted through combustion engines in cars during the 20th century when leaded gasoline was widely used. Now lead was volatilized into the air and then it would deposit into the soil, and it doesn't go away. Knowing the history of lead, we can't just look at contemporary roadway networks. What we needed to do in this analysis was to figure out what the city looked like historically. So this actually took in-person archival data, searching,
and some members of our team hit the stacks and they hit the city records to retrieve historic aerial images of the city over multiple decades, going all the way back to 1906, to count automobiles through these still aerial images. The number of vehicles that were visible gives us an idea of potential traffic flow historically, and then also the roadway networks. So we needed to also digitize those using the in-person retrieved aerial images. This is the kind of file that's ultimately able to be created. This would now be a roadway network that we have thanks to the aerial images that we were able to retrieve from the earlier time periods. You can see a much different picture of roadway networks. Now, interestingly, if you compare this to contemporary soil contamination of lead, which is shown here, you see an actually visually recognizable relationship spatially between where the highest lead is and where those historic roadway networks are. Seeing that connection between the roadways and the most contaminated soils meant like, okay, we can't just look at, are you in a house that was built before the 70s? We have to think, are you in an area that's ever been in proximity to a heavy use roadway at a time when lead gasoline was being used? And so that throws that individual approach to the remediation right on its head, right? And it makes us think like, okay, we have to do a citywide approach to this. And it goes beyond Santana if you really think about it. We still use tools like CalEnviroScreen. The latest edition has been incredibly helpful in being able to chart air pollution, especially in our city. And it's still helpful to be able to chart what are the old areas of the city where there's lead-based paints being used in the homes, right? That is still an issue that needs to be addressed. What our hope is that our data can help make that CalEnviroScreen tool that much more specific, that much more focused, right? To have this factor of leaded gasoline and that's historical impact on our communities be something that's considered in CalEnviroScreening, where you're thinking about the myriad of environmental issues that face a city like Santana. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Este video fue hecho por unos estudiantes de UCI que trabajamos con ellos del EcoGov Lab, de otros departamentos que también trabajan con OCEJ. So these are some students from the EcoGov Lab and other departments at UCI that work with OCEJ, and they actually won first place with this video with USCPA. So, con este video, estos estudiantes ganaron el primer lugar en una competencia a nivel federal. So, fue un buen trabajo de ellos. Entonces, por eso los quise compartir con ustedes y también para que no nomás estén escuchándonos hablar, ¿verdad? So, ojalá les gustó el video. Ahora les quiero presentar la siguiente presentadora. So hopefully you enjoyed that video as a segue to our next presenter. I would like to present Maya Cheav, who's here with OCEJ. Hoy tenemos a Maya aquí con nosotros que va a hablar sobre el estudio de plomo con OCEJ. So my name is Maya, as I know introduced. I'm the community science organizer for OCEJ, which means basically that I'm like the lead for the soil lead. Entonces ella es Maya, ella es la organizadora de ciencia comunitaria para OCEJ y es la que está dirigiendo esta conferencia del plomo en la tierra. Because I did English. Yeah, if you're interested in like the topics related to lead in the soil, you can scan this QR code and then give your comments
about this issue. I think we're specifically looking for residents within Santa Ana to provide comments because the city cares most about its residents. Entonces, esta es una forma, si le quieren tomar foto, pues poner con su teléfono y dar comentarios si tienen interés sobre el tema del plomo en la tierra. Están buscando residentes de Santa Ana para que den su opinión, porque dicen que ahorita es lo que le está importando mucho a la ciudad. One second. So there's this concept called slow violence in the environmental justice field. This term was coined by someone named Rob Nixon, who has a book on this same topic. Entonces, hay hay un concepto en la justicia ambiental que se llama la violencia lenta, que fue creado por alguien que se llama Rob Nixon, que hizo un libro sobre este tema. Okay, so this concept is basically talking about how environmental justice falls into the category of slow violence. Entonces, este tema habla de cómo la justicia ambiental trabaja con este concepto de la violencia lenta. So when people normally think of violence, they kind of picture, being punched in the face or stabbed or something like that. But with environmental justice issues, it can inflict harm on a community over generations, and it's still violence over an extended period of time. Entonces, cuando la gente piensa de violencia, piensa que alguien se pegue con un cuchillo, pero este tipo de violencia es algo que no es tan activo, que no se ve, es algo que pasa sobre generaciones lentamente, pero de todos modos es un tipo de violencia. To explain a little bit more, these are some of the effects of lead on health: anemia, abdominal pain, headaches, rashes, joint and muscle pains, high blood pressure, memory loss, learning disabilities, behavioral health issues, hearing problems, speech problems, seizures, and then also asthma, bronchitis. Entonces, estos son algunos de los efectos que puede tener el plomo en la salud. Puede ser la anemia, dolor abdominal, dolores de cabeza, convulsiones, dolores articulares y musculares, hipertensión, pérdida de memoria, dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de escuchar, problemas de hablar y convulsiones. Okay, so to give an example of how this slow violence concept works, imagine you're like a young child growing up in Santa Ana. Maybe you're, maybe you go to Davis Elementary. Entonces vamos a hacer como para su imaginación. Imaginen que son un niño o niña que vive en Santa Ana, que va a la escuela. So maybe you live on a hotspot of where there's a lot of lead. And so maybe you deal with some of these health effects, like for example, maybe you deal with behavioral health issues. Y vamos a decir, viven en medio lote y tal vez tienen alguno de estos problemas, tal vez problemas de comportamiento. So dealing with like some of these health effects, this could, cause like a student to not be able to focus that much in class, which might lead to bad grades, not a super good quality of education, and then not a
strong chance of getting into like trade school or college or things like that. Entonces, imagínense tratando de vivir con estos problemas o resolver estos efectos de salud que pueden afectar su escuela y su concentración en la clase por estar expuesto al plomo, y tal vez luego eso puede resultar en malas calificaciones, que luego resulta no poder ir a una universidad o colegio bueno, entonces tienen menos acceso a una universidad, o tal vez no puede entrar a una carrera técnica a causa de esta exposición. So this could affect people's like economic outcomes with life. Like this could limit people for only being able to work minimum wage jobs, which are extremely hard work, essential work to our society, but they don't get paid adequately for what the work it is that they do. Entonces, a causa de este problema de salud afectando su comportamiento y sus resultados académicos en su carrera, tal vez no pueden superarse en un trabajo que paga lo mínimo. Y aunque es un trabajo que trabajan duros y hace mucho trabajo, no les pagan lo suficiente. Entonces, aparte de tener un impacto a su salud, a su educación, también tiene un impacto económicamente a su futuro. And in like a worse scenario, the student could also be, you know, acting out of the class, which could lead to detention, suspension, expulsion, and then the student is pushed into the school to prison pipeline. Y entonces, en los casos más severos, puede ser que los estudiantes no se estén comportando bien en la escuela, se están metiendo en problemas, los mandan a detención o la directora porque se están portando mal, y luego tal vez los puede empujar a que entren al sistema de las escuelas de las prisiones por su comportamiento. Yeah. So this health effect from the presence of lead is affecting someone's life, and it's like a series of like dominoes of adding things up onto each other, and so it can really change the trajectory of someone's life, especially like with this example in particular. The Latinx community in Santa Ana has historically had a very high criminalization rate, but if we can draw this correlation, we can help them get the resources they need. Entonces, con el ejemplo de este efecto de la salud en el comportamiento, pueden ver cómo la exposición al plomo puede crear como un efecto de dominó, que lleguen a ese punto que tal vez podría llegar hasta como que se los criminalicen. Y entonces, como en Santana, que hay una comunidad grande de latinos que muchas veces son criminalizados, si podemos, si ellos pueden encontrar esta correlación entre la exposición del plomo al comportamiento y encontrar cómo remediarlo, tal vez pueda ayudar para reducir la criminalización de los latinos. Yeah, and obviously this is a hypothetical, but I can give real examples of people I know who live in Santa Ana and grew up there. Entonces, este es como un concepto, ¿verdad? Pero ella tiene ejemplos de gente que ha vivido en Santa Ana. My boyfriend, he grew up in Santa Ana. He lives there currently, and he dealt with like a lot of asthma growing up and rashes, which are both health effects of lead, and also deal with air pollution as well. Entonces, su novio de ella que creció en Santana y vive en Santana todavía, él creció y resistió la asma. Él creció y tiene asma. También le daba muchas como erupciones en su piel.
He's 1 year older than me. He's 22 years old. He recently went to the doctor and they said that he had the lungs of a 34-year-old, which is really strange to see in someone who's so young. And I know so many other people who he's grown up with, other folks who are like my coworkers who also deal with asthma and other health effects like from lead. Entonces el asma pues es relacionado más con el aire, pero las erupciones en la piel pueden ser relacionadas con el plomo y también con la contaminación del aire. Y en el caso de su novio, él acaba de ir al doctor recientemente por estos síntomas y le dijeron que tiene 22 años él, pero que sus pulmones están como si tuviera 34 años. So, so yeah, these are all examples of how lead can really affect someone's life. And yeah, I'll get into the kind of like the data and research that we've done on this in the next. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede afectar la vida de una persona y hablar un poquito más de los datos que han colectado para poder enseñar esto. So a reporter who's now like working on like a national level, her name is Yvette Cabrera, and she was originally doing some research about the presence of lead in the soil. And when this was brought to the attention of the city, they didn't really care that much at first. So OCEJ and UCI and Jóvenes Cultivando Cambios, a youth group called Youth Cultivating Change, collaborated to do more research on this. Entonces, OCEJ y UCI colaboraron con una reportera local de Santana, se llama Yvette Cabrera, que ahora está trabajando acá a nivel nacional para investigar lo que es lo del plomo cuando la ciudad de Santana ni lo tomaba en cuenta. So, ahora, con el trabajo de ellos y con su grupo de jóvenes cultivando cambio, empezaron este proyecto sobre el plomo en la tierra. Okay. To explain a little bit more about our research methods, we did soil sampling over 500 locations in Santa Ana, including pools, parks, residential areas, industrial zones. Entonces, para demostrar más de sus métodos de la investigación, ellos tomaron 500 muestras de tierra en diferentes lugares en la ciudad, incluyendo parques, casas, zonas industriales y varias partes de la ciudad. And we wanted to analyze this data and put it on a map and try to figure out what factors make someone more at risk and where the biggest hotspots of lead are. Entonces, lo que querían hacer con estas muestras es analizarlas para el contenido de plomo, poder poner los datos en un mapa y identificar los factores que pueden identificar si una persona tiene más riesgo o no, y también dónde están las fuentes de contaminación. And we also asked residents about their personal experiences and tried to see if like they had some of the health effects related with lead. Aparte de las muestras que tomaron, también hicieron entrevistas con los residentes para saber cómo este tema les ha afectado a ellos y qué tenían que decir sobre sus experiencias. So we found that 811 out of our total 1,555 samples tested unsafe for children, which is over 50%. Entonces lo que ellos encontraron fue que de los 1,555 muestras que tomaron en los niños del suelo, 811 salieron que no eran seguras para los niños. Es más de la mitad.
So this is the map that was shown in that video previously. And to recap, the red and orange areas are the areas of high crime, which are mostly in downtown and Entonces el video que miraron, ese es el mapa que estaban usando en este video. Y las áreas que son más afectadas, que pueden ver, son las áreas que están en rojo y anaranjado. it's also important to note that this dark yellow color, which encapsulates like a lot of Santa, is also actually already crossing the state guideline of what is allowed to be safe in terms of the lead. Entonces otra cosa importante de notar, si ven que la mayoría del mapa es amarillo, que muchas veces no es bueno y no es malo, pero en este caso el color amarillo ya pasa lo que es permitido por el gobierno. Entonces ya está en un territorio que no es saludable, que no es seguro para nuestra salud. And when we are looking at the maps regarding the air quality in Santa Ana, we also notice a similar trend where the lowest amounts of lead and lowest amounts of or the best amount of air quality were concentrated towards Costa Mesa in the South Plaza area. La otra cosa que cuando empezamos a comparar los mapas del plomo y de la contaminación del aire a las áreas que tenían mejor calidad del aire, también eran las áreas que tenían menos contaminación de plomo, que eran como las áreas del sur, de Irvine, Costa Mesa. And I'm sure most of you will know that that area is mostly like the richer white communities, and in the red and orange areas, there are Latinx communities who are lower income. Y pues creo, como ustedes ya saben, muchas de esas comunidades al sur son comunidades de más dinero, de más afluentes, casi no son gente de color en esas comunidades, y en las comunidades donde se ve la contaminación ahorita es donde hay comunidades de más bajos recursos, individualidades, cosas así, ¿verdad? She's asking how does the lead come out in the ground? I said you were going to talk about it. So, of course, you're probably wondering about where this lead is coming from. And one thing to note was that there is a lot of racialized narratives about lead being in Mexican candy that points the finger at the Mexican community and is a very racist narrative and doesn't consider how big this issue is, because of course, when we look at the data, it's all across Santa Ana, it's in the soil, and that's extremely pressing and doesn't just account for like lead in candy. Entonces hay una narrativa racializada que dice que este plomo es a causa de los dulces mexicanos. Pero ¿cómo puede ser el caso si el plomo lo están encontrando en el suelo en todas partes de la ciudad? No es en solo ciertas partes. Entonces es muy importante tratar de cambiar esta narrativa, que es una cosa cultural o de una comunidad, porque no nomás es a causa de eso el problema, ¿verdad? Yeah, a lot of like major organizations still use this kind of narrative today. And we're trying to shift the focus from individual prevention, which like, you know, points the finger at families and parents, and they're saying, oh, you have to do this and this and this to protect your child. When what's actually happening is like a much larger issue, because, you know, you can't really protect your child from being around the soil all the time. It's like in the ground where they walk. So we're trying to switch to more focus on systemic change. Entonces, hay muchas organizaciones que todavía usan esta narrativa, aunque no es correcto. Lo que ellos están tratando de hacer es cambiar este punto de vista, hacer cambios sistémicos, no nomás cambios individuales, porque ahorita muchas organizaciones le ponen la culpa a los individuales, a los papás, por decir, porque le dan el dulce, o
O hubo un concejal que dijo porque los papás dejan que los niños se pongan la pintura en las paredes. ¿Pueden creer eso? Un concejal de Santana dijo eso. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es cambiar la narrativa para que haya cambios sistémicos para arreglar el problema que ya está en la tierra. No es un problema de un individuo por comerse dulce o cosas así. Es algo que se tiene que cambiar sistémicamente. To talk about like where this lead is coming from, so we investigated into lead paint as well as the presence of like lead in things used in agriculture, but we found that the primary source was lead in gasoline. Entonces, lo que ellos pensaban es que tal vez el plomo lo iban a encontrar en la pintura de las casas, pero lo que se dieron cuenta en sus investigaciones es que mucho de este plomo ya venía por causa de la gasolina en los carros y todavía sigue siendo mayor parte. We found that we were looking at the graphs that were also in the video earlier. These are like the oldest roadways, and it matches very closely with the presence of. Entonces lo que ellos hicieron, usaron mapas históricos que enseñaban cómo eran las carreteras, las calles en el año 1931, 2020, y para comparar cómo se ve la contaminación del plomo. Y como pueden ver, las concentraciones de plomo más altas se pueden poner encima, ¿verdad?, de ese mismo mapa de cómo eran los inicios de las calles de Santana cuando el plomo todavía existía en los carros en el gas. So I'll go a little bit faster because we're short on time. But so yeah, some of the solutions that we've been working on were advocating for a policy change within the Santa Ana General Plan update to call for taking the lead out of the soil, more blood lead testing, and collaborating closer with the city and OC Healthcare Agency to implement these changes. Entonces el trabajo que ellos han hecho es tratar de trabajar con la ciudad. Ellos trabajaron con nosotros en el plan general para pasar las pólizas de justicia ambiental, para que hicieran análisis de plomo en la sangre, la bioremediación y hacer trabajos relacionados con el plomo en el suelo para sacar ese plomo. And then what we're also trying to do is raise awareness about this issue, specifically by targeting the youth because they're so directly affected, and lead is not the most interesting topic to 6-year-olds. So we're developing a comic book around this issue as well as like a scavenger hunt that kind of like explains it in a metaphorical way and can really make the experience immersive for them to understand. Entonces, en la segunda parte, aparte de los cambios de las políticas, es que están tratando de traer conciencia a la comunidad, informar a la comunidad del problema. Entonces, están haciendo búsqueda de tesoros para los niños, también porque el tema tal vez no sea muy interesante para los niños, pero están haciendo como una caricatura, como ese pues sí, algo más llamativo para los niños, para que puedan aprender de este tema también y otras formas de prevención en la comunidad. We're also trying to do presentations like this and get feedback from community. Y también haciendo presentaciones como hoy y recibir las opiniones y sugerencias de la comunidad. So these are just some slides about how to get involved. That QR code goes to this big document with all the information about this issue. Includes the video that we showed, a podcast by one of the historians who's also working on the UCI team, our scientific papers and published articles, and ways to get involved as well. Entonces, si gustan involucrarse con ellos, es el código, lo pueden descargar y tiene toda su información, de lo que habla, tiene un enlace para un podcast. Si
escuchan podcasts en su celular, hablando del tema también. We also have a survey on this issue, which you can scan as well. También tiene una encuesta sobre el plomo en la tierra, si lo gustan contestar para que ellos tengan más información también. And then more opportunities to get involved if you would like to volunteer or work with OCEJ. También más oportunidades si gustan trabajar o hacer voluntarios con ellos. So thank you for Gracias, Maya, por venir a compartir con nosotros. Un poquito corto de tiempo, pero gracias por being a little short on time sharing this with us. Una vez más, un aplauso para ella. Es Maya. La última estudio que vamos a hablar. Pero antes, creo que la ciudad de Santa Ana quiere hacer un anuncio. Buenas noches, mi nombre es Marcela Márquez, represento a la ciudad de Santa Ana y esta noche les traemos un poco de información sobre sus derechos de renta de inquilinos. Vamos a tener una plática comunitaria aquí en esta escuela. Está Vivian, aquí mi compañera, pasándoles la información sobre sus derechos y el día de la plática va a ser el lunes 10 de abril a las 8 de la mañana aquí en esta escuela. Tenemos otras oportunidades donde vamos a tener pláticas. Aquí tenemos la información abajo. Nos gustaría verlos ahí porque pienso que a todos nos interesa tener esa información sobre sus derechos. Una comunidad educada es más fuerte y más poderosa. Gracias. All right. Okay. Great. Thank you, everyone, for staying this late. I'm going to talk about a study we published on the industrial zone proximity and asthma, based on the data from the Santa Ana Unified School District. Entonces, la doctora Jun Wu va a hablar del estudio de asma y So this is just show you the paper which was published in 2021, and I want to acknowledge my co-authors here, especially the first author, Kelton Mock, who was an MD student studying at UCI back a few years ago. entonces, esta es una foto del papel que ella publicó y quería decir gracias a la persona que es el primer nombre ahí, Kelton Mock, que era una estudiante. So for the time's sake, I'm not going to talk about the background. Everyone here are aware about air pollution issues as well as lead contamination issues tonight. So asthma is quite prevalent in California among kids and can cause a lot of health outcomes and can also be very costly. Asma es la prevalencia y el asma es una y la gente con la condición. Okay, so this one shows you the pediatric emergency room visits in Santa Ana, basically for children's asthma visits to the hospitals. And the green area represent the best or less than 50th percentile of emergency room visits. So those are relatively good. And the yellow ones shows you the higher risk. And then the orange one shows you the highest risk. So you can see the zip code in Santa Ana, especially the one in the center, which has more than double of the risk compared to the
green areas. Entonces, este mapa enseña las visitas a las áreas de emergencia relacionados con el asma, en todo el condado de Orange. Los áreas que son verdes, que representan 50% de los casos, es el 50% de, no sé si de la sección mejor, que no hay tantos casos. Todo lo que está verde es bien, pues, no tienen muchos casos relacionados al asma. Las secciones que están en amarillas son que sí tienen más casos relacionados y están un poco más a riesgo a casos de asma. Y luego la sección en rojo, que es en Santana, en el área del 92707, es el que está en el porcentaje más alto de casos de asma a las salas de emergencia. There's a question. El plomo es una sustancia que puede afectar tu salud. ¿Es lead asma or no? So in the literature, air pollution has shown to create new asthma incidences, exacerbate the asthma symptoms. And there are some literature also associating lead with asthma. But the majority of the literature is associating air pollution with asthma, and some lead with asthma. So the question was, what's worse, asthma or lead in the blood? And she also asked if that's considered cure to it. Oh, okay. So for asthma, usually when kids grow older, and sometimes they will grow out of asthma, but sometimes they stick with adults. And then in terms, these are different impacts to the body. For the asthma, it's mainly affect the lung capacity, and also like your physical activities, and which leads to obesity and some other outcomes. You can start here. Entonces, son diferentes temas. La cosa, en relación al asma, tiene efectos relacionados mayormente con los pulmones, que luego pueden causar problemas relacionados a su nivel de actividad física, que luego pueden llegar a crear obesidad y otros problemas relacionados a eso. And then for the lead in blood, that's a different issue. Lead, as Maya mentioned, has a lot of health impact. And one of the major issues is for children's brain development, like the reduced IQ in children, and also their adverse impact on their school performance, their behaviors, etc. Entonces, con el asma en los niños, hay posibilidad que mientras van creciendo se les pueda ir, que ya no lo tengan. No siempre es el caso, pero existe esa posibilidad. Con el tema del plomo en la sangre, eso puede tener efectos negativos en el desarrollo de los cerebros de los niños, que puede resultar que tengan inteligencia más baja, capacidades más bajas, afecten su comportamiento en la escuela, sus grados, cosas así. So in this study, our main goal is to look at whether proximity to the industrial corridor in Santa Ana is associated with asthma risk in children, and also with some other outcomes, such as their academic performance, obesity, like physical fitness score in Santa Ana's children. Entonces, el propósito de este estudio era para ver si había alguna relación entre la distancia de donde los estudiantes vivían al corredor industrial y los niveles de asma, de correlación entre el asma y la relación al corredor industrial,
Y luego el segundo objetivo era a ver si había una relación con los resultados académicos, la obesidad, la condición física de los niños y su relación al corredor industrial en el día. Okay, so this slide is busy. This shows you what data we got. So from the Santa Ana Unified School District, we get individual children's records, their academic records. So those include which school they go to, their age, grade, gender, their race, ethnicity, whether they qualify for free or reduced lunch, their home address, their body mass index, parent reported asthma or the school absence due to asthma, their fitness test score, and their academic test score for math and English. Entonces, para este estudio usaron los datos del distrito escolar. Pues, fue una colaboración de la universidad, nosotros del distrito escolar. Y esto fue toda la información que usaron para ver estos datos, que incluye la escuela, qué grado iban, la edad, sexo, etnicidad, la educación de los padres, si califican para el almuerzo gratis o reducido, su índice de masa corporal, si sus padres reportaron que los niños tienen asma o si han tenido ausencias relacionadas al asma, también su condición física y la prueba de condición física y sus resultados académicos. There are other studies looking at proximity to industrial corridor and asthma. So in this paper, we compared our study with some other studies. So, but likely the emission sources from the industrial corridor in Santa Ana may be somewhat different than the other cities. Yeah, so sí hay otros estudios, pero en otras ciudades de Santa Ana, que ellos han usado para comparar, pero también puede haber la posibilidad que su problema industrial no sea el mismo a nosotros, porque hay tantos diferentes tipos de industria. And this one has a lot of numbers, but I just want to point, yeah, you can go ahead. Yeah, so nomás para enseñarle, como hablamos de los datos o las muestras que tomamos para la primera presentación, tuvimos casi 11,000 datos. Para el OCEJ tomaron 500 muestras de la tierra. Para este estudio tomaron los datos de casi 40,000 estudiantes aquí en Santa Ana para hacer este estudio. En 50 y fueron de 51 escuelas, para que vean que fue mucha información, pero ojalá sea muy representante de lo que estamos viviendo, ¿verdad? So this just show you the proximity of all the residents close to the industrial corridor as well as the freeway network. Neil have already shown this before. Entonces, nomás para enseñar la distancia entre las casas, las escuelas y la zona industrial que ya hemos platicado. Lo único que quiero que tomen en cuenta, este es el mapa actualizado. Y no sé si sea más fácil o más difícil distinguir entre dónde son las zonas industriales y las zonas residenciales. ¿Recuerdan cómo es el otro mapa que tiene la sección morada? Aquí pueden ver claramente dónde está la zona industrial. ¿O no? Sí, es la misma. La zona ¿cuál? Es partes. Está más confuso, ¿verdad? Es una cosa nomás de tomar en cuenta que no sabemos por qué lo hizo la ciudad, pero
estamos aquí. Entonces ahora en vez de morado, el gris en la zona industrial. I'm just pointing out that compared to the previous map, is it harder or easier to distinguish where's residential and where's industrial? Just to keep that in mind. Yeah, yeah. So we use those maps. We geocode or we convert the residential locations to the map, overlay this with the map, and then estimate the proximity distance to the industrial corridor and to the freeway. Entonces, con los datos que coleccionamos de los domicilios, los colocaron sobre este mapa para tratar de medir la distancia del corredor industrial a cada casa de cada estudiante. So this is a busy one. We estimate the shortest distance from home to and school to the industrial corridor and to the freeway. And then we also considered how much time children spend in the school versus at home. So we weighted the distance, home to industrial corridor distance and school to industrial corridor distance. And we weighted by how much time children spend in each location. Entonces, como hicieron su análisis, tomaron una combinación entre la distancia de la casa del estudiante a la carretera más cercana y también de su casa al corredor industrial, y también tomaron el tiempo que pasan en la casa y el tiempo que pasan en la escuela. Se tomaron la distancia más corta y hicieron una combinación de las dos. And for the industrial corridor distance, we divided the distance into 3 brackets: less than 0.5 kilometer, 0.5 to 1 kilometer, and over 1 kilometer. Entonces, para las zonas industriales lo dividieron en 3 secciones, la distancia. Entonces, una distancia es dentro de medio kilómetro, la distancia más cercana, más corta. La distancia entre media es de medio kilómetro a 1 kilómetro del corredor industrial, y la distancia más lejana es de más de 1 kilómetro del corredor industrial. Yeah, and then for the freeways, since the freeways are raised freeways, they are big, and then we don't allow the houses to be built very, very close to the freeway. So for the freeways, we use larger distance brackets. Less than 0.5 kilometer, 1.5 to 3 kilometer, and over 3 kilometer. Entonces, para las carreteras, porque están elevadas y se supone que no dejan construir casas muy cercas, usaron categorías más grandes para la distancia más cercas, la distancia de entre medio y la distancia lejana. La distancia más cercas a una carretera era 1,5 kilómetros o menos, y luego la distancia de entre medio es entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros, y luego la distancia más lejana es más de 3 kilómetros. And then in the analysis, we controlled for the potential confounding factors. Those factors like age, gender, the grade, the recessivity, and the free lunch, etc. Y entonces, tomaron los factores de la edad, de la etnicidad, el grado que iban, todo eso lo tomaron en cuenta cuando estaban analizando las distancias. So I will quickly go over the results. Okay. Yeah. Okay. No, just go to summaries. I'm going to skip these results too busy. Okay. So these are the summary of the results. Entonces, este es el resumen de los resultados.
So we compared students with asthma versus without asthma. We found that students with asthma are more likely to be boys, overweight, fail the aerobic test, but not academic test, and have more school absence days. Entonces, lo que encontraron, comparando a los estudiantes con asma y los estudiantes sin asma, que los estudiantes con asma tenían más probabilidad de ser machos, niños, tener sobrepeso, reprobar la prueba aeróbica de ejercicio, no reprobaron su prueba académica, pero también tuvieron más días de ausencia escolar. Okay, so You know when asthma is more prevalent, like during rainy season or dry season, does it matter? Summer? I think asthma has very different causes. It different by person, and I guess if you're talking about air pollution caused asthma, then usually air pollution is the highest during the cool season, winter time, where you have a lot of air stagnation. So then you may have worsened asthma symptoms during that time. And also sometimes during the very hot days in the summer, you could get high ozone concentrations that may also exacerbate asthma. So I guess it depends. Sometimes asthma is not just caused by air pollution. It may have other reasons, like allergy and other things. So it depends. So, she used to take care of a child whose asthma was like really bad. Yeah. So, eso Yeah. está diciendo básicamente que no es lo mismo para cada persona. Hay muchas causas al asma y no se puede asociar con una temporada o tipo de verano, invierno, lo que sea. Lo que a veces se puede relacionar es tiempos que no hay mucha circulación de aire, y el aire se queda estancado, o también en el verano cuando hay más nivel de ozono, que el aire también se queda estancado y puede causar el asma. Pero hay muchas diferentes cosas que pueden causar reacciones de asma también, como dice el ojo, también puede ser una alergia a las cosas. Yeah, so that's a good question. For this study, we mainly focus on the outdoor pollution. So we're not like looking at indoor pollution, but mold and humidity indoors is a big reason for asthma. Entonces el enfoque de este estudio fue en el aire afuera, pero el ojo y la humedad también puede ser causa. Yeah, so back to the results about asthma and distance to the industrial corridor. And we found here, basically compared to the group who are furthest away from the industrial corridor, the group in the middle and the group which are the closest to the industrial corridor, both have about 20% increased risk of asthma in children. Entonces, cuando comparan los valores ahorita que están allí, es el área más cerca a la zona industrial y la zona entre medio, tienen 20% más porcentaje de riesgos a asma que los estudiantes que viven en la zona más lejana. Son la zona más cerca y la de entre medio, esas dos zonas tienen 20% más probabilidades de asma en los niños que la zona más lejana. So the distance that you're talking about is between 0 to 3 kilometers in the industrial zone where there is a chance that they might have related
cases of asthma. But in this case, we're looking at distance to industrial corridor. It's every 0.5 kilometers. So it's even closer. So the furthest group is 1 to 1.5 kilometer, and the closest group is 0 to 0.5 kilometers. So básicamente si los estudiantes viven dentro de 0 a 1 kilómetro de la zona industrial, tienen 20% más riesgo de tener asma, a comparación si viven más lejos de 1 kilómetro. Yeah. Esta investigación fue solo en niños. Sí existe, no conozco. She's asking, asthma is more common in kids than in adults. I think it's more common in kids. Yeah. Does asthma come from I don't know. That's a question for an MD doctor. So she's saying out of her 3 daughters, only the youngest one was born where they live now, right next to the industrial corridor. And she's the only one with asthma under 3. Okay, yeah, very strong evidence. I don't know if you know where she lives, but she lives right next to me. Oh, okay, Yeah. okay. So that's like real live data right there. Yeah, live data. So, sorry about that, but yeah, at least we know now that the industrial corridor contribute to that. ¿Conoce otras más personas en su área que tengan casos similares? Tal vez sería bueno hacer un reporte, encuesta o reporte. Yeah, so this is just summary. Let's go to the summary. Yeah, and then let's go to the summary. Okay. And then we also looked at the distance to freeways. And then for the freeways, we found about 18% increased risk for children living closest to the freeway compared to the furthest away from the freeway. Luego, comparando el asma y la distancia a las carreteras, encontraron que los niños que viven en la área más cerca a los freeways tenían 18% más probabilidad de tener asma relacionado a los freeways que los que vivían en la zona más lejana. Más que aquí es dentro de 1,5 kilómetros, en comparación a lo que es medio kilómetro. Yeah, so I will directly go to the summaries. And we also looked at the kids with asthma. Just look at the kids with asthma to see whether the proximity to the industrial corridor and the freeway would raise other risks, such as the obesity and their poor academic performance and physical fitness scores. So for this group of children with asthma, we found that those living relatively close to the industrial corridor has a higher chance of being overweight or obese. Entonces, también, solo viendo los niños con asma, que ya tienen casos confirmados de asma, investigaron si había otras asociaciones con otros factores. Entonces, en los niños que vivían en esa zona más cercas a las carreteras, encontraron que 40%, tenían 40% más probabilidad de ser sobrepeso si vivían en esa área más cercana, en las áreas más lejanas. And we did not find any association for the proximity to freeways. Y no encontraron ninguna asociación relacionada a la proximidad a las carreteras que tuviera algún efecto en relación con los resultados académicos o condición física. Okay, so I will
skip the conclusions and directly go to the implications. Basically, our results provide important information for the proximity to the industrial corridor and proximity to the freeways in relation to the children's asthma. And then that is important for cities' policies, especially their planning policies. Entonces, las implicaciones de estos estudios es para ayudar a los grupos comunitarios a poner en contexto la importancia de esta información para poder tratar de afectar políticas en la ciudad para tratar de mejorar en los casos de asma y pues sí, para que nuestros gobernantes puedan usar esta información también, que tomen en cuenta que es un problema serio que se tiene que corregir. The other note is that the use of the school district data for the individual level academic records of children is very, very powerful. So we really want to continue on this route. For instance, we haven't looked at the lead contamination and children's school performance. And that it will be very interesting to further look into that. Entonces, lo último que quiero decir es que estos datos que nos dio el distrito escolar tienen mucho poder y se pueden usar para encontrar muchas cosas buenas. Entonces, y nosotros queremos seguir trabajando con el distrito escolar, con estos datos, porque en otra forma que no se ha investigado, como la relación del plomo y los niveles académicos en los estudiantes. Ese es un estudio que no se ha hecho todavía, que tal vez se puede hacer en el futuro. Entonces, por eso este estudio fue tan importante, porque el distrito escolar nos ayudó en darnos todos esos datos. Yeah, the last note is that Lionel had a map showing you multiple emitters, numerous emitters in Santa Ana. So people are exposed to air pollution, to lead, and to some other sources of contaminants. So it is a concern for the environmental health impact of these mixtures of exposures. Entonces, anteriormente pues les enseñé el mapa con todas las industrias en la ciudad, que son más de 1,600. Entonces, no nomás estamos expuestos a contaminación del aire y de plomo, pero también hay otros químicos que estamos expuestos diariamente, y por eso es importante hacer estas investigaciones para tener algo que podemos enseñarle a la ciudad y decirle que necesitamos estos cambios. Esto para la salud de la comunidad. So she's saying that she thinks maybe the kids have the higher asthma rates are overweight because they can't because of the asthma. Yeah. So that's a very plausible reason. Yeah. Any questions? ¿Tienes preguntas para la profesora? Un aplauso para ella. Muchas gracias. Thank you everyone for being on the Zoom. I know we ran a little longer than would like to. Muy importante, gracias a todos por asistir. Vamos a tratar de estar aquí otra vez el mes que viene y vamos a traer a las diferentes agencias y la ciudad si tienen algunas preguntas relacionadas a este tema para que se los hagan, porque ellos son los que deben de cuidar la salud de los residentes, ¿verdad? Ya hicimos una en Delhi en enero que se llama el Stakeholder Meeting o la Junta de los Lados Interesados.
So for those of you that are on Zoom, hopefully in May you can join us at our next stakeholder meeting that we're going to try to have here on May 18, el 18 de mayo. Vamos a tratar de hacerlo. Todavía estamos esperando la confirmación de la escuela y vamos a tratar de traer a la ciudad de Santa Ana, el distrito escolar, la agencia que monitorea la calidad del aire, el departamento de sustancias tóxicas, tal vez alguien del estado y del gobierno federal también. So, para que se preparen con sus preguntas, okay? So please come prepared for your next, with your questions. And then our next air monitoring day is on April 19th. Please sign up in the back, grab a flyer before you leave, grab bags, grab snacks. Make sure you visit us on social media. We have all the studies and the findings if you actually want to read them on our Instagram and our Linktree. So si quieren leer los estudios, los pueden encontrar en nuestro Instagram. Si presionan el enlace, ahí tienen todos los estudios, los papeles que se escribieron. No se les olvide agarrar una bolsa, snacks, inscribirse para el monitoreo del aire, que es el 19 de abril, y nos estamos viendo en sus subcomités. We'll see you in your subcommittee meetings. If you're new, please stay and come talk to me. If you brought your monitors for the personal air monitoring, please bring them to me. Have a good night. Buenas noches. Gracias.